Muy bien, chicos, buen día. Vamos con el tema ya número 11, tema número 11 de geografía, que lleva como título general Meteorología primera parte. Y dentro de la meteorología primera parte vamos a estudiar entonces, en primer lugar, a la atmósfera. En primer lugar, hay que recordar que la palabra atmósfera deriva de dos vocablos griegos. Atmos, que significa vapor, y esfaria, que significa esfera. Entonces, la atmósfera, etimológicamente, vendría a ser la esfera de vapor, ¿sí? Ahora, una breve definición por acá de atmósfera, una breve definición. La atmósfera viene a ser entonces una capa gaseosa, ¿sí? Capa gaseosa que envuelve a la Tierra, ¿no? Capa gaseosa que envuelve a nuestro planeta. Entonces, ¿qué gases componen o están conformando nuestra atmósfera? Entonces ahí es donde los meteorólogos, ¿no?, lo han dividido, mira, composición, gases atmosféricos permanentes y gases atmosféricos variables o termorreguladores o reguladores de la temperatura. Bueno, al final es lo mismo. Justamente viene una pregunta de examen, ¿no? La pregunta de examen decía, ¿cuál es el gas atmosférico que abunda en la capa donde vivimos, en la capa donde nos encontramos? ¿Cuál será? Bueno, el que no estudia bien te va a decir el oxígeno, pero no es el oxígeno. El gas atmosférico que predomina aquí donde nos encontramos es el nitrógeno. ¿No? El nitrógeno. Nitrógeno, ¿sí? Gas atmosférico que predomina aquí donde nos encontramos con aproximadamente un 78%, o sea, un montón ahí, mira, de nitrógeno, ¿no? 78%. Y en segundo lugar, el oxígeno. Ahí está el oxígeno. Bueno, tú sabes muy bien, ¿no?, que ha llevado tantos años CTA, ¿no? Y aparte que vienes de buen colegio, ¿no? Entonces que el oxígeno es vital para nosotros, ¿sí? Permite que justamente podamos vivir, ¿no? Permite también la combustión. Pero el nitrógeno, recuerda que diluye el oxígeno, y lo hace respirable. O sea, el nitrógeno, su presencia también es significativa para nosotros, porque lo diluye el oxígeno, ¿no?, y lo hace respirable, ¿sí? Entonces nitrógeno con 78% y oxígeno con 21%. Entonces, en tercer lugar se encuentra el argón, ¿no? El argón, ahí está. El argón, el neón, el radón, el criptón, etcétera, que conformarían un 1% para llegar al 100%. ¿Listo? Entonces no te olvides, supongamos que nuevamente hacen esa preguntita en el examen, ¿cuál es el elemento químico que predomina en la baja atmósfera donde vivimos? Es el nitrógeno. Y en segundo lugar, el oxígeno. Bien, ahora vamos por acá, mira, con los gases variables, conocidos también como termorreguladores. Ahí está, termorreguladores, ¿no? O reguladores de la temperatura. Estos existen en pequeñísimas cantidades, pero su presencia también es significativa para nosotros, puesto que estos gases, su función es retener la energía del sol, y eso va a provocar que las temperaturas en nuestro planeta sean regulables, ¿sí?, que no cambien de manera radical entre el día y la noche, como sí puede ocurrir, por ejemplo, en otro astro, ¿no? Nosotros ya hemos estudiado astros y sabemos, por ejemplo, que en la Luna la temperatura cambia de manera radical entre el día y la noche, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Luna carece de atmósfera. También sabemos que en un planeta llamado Mercurio ocurre algo similar, ¿sí?, porque Mercurio carece de atmósfera. Entonces las temperaturas ahí varían de manera radical entre el día y la noche, algo que en este planeta no existe, ya que el planeta Tierra, como sí posee atmósfera, ¿sí?, entonces esa atmósfera va a contener gases que van regulando la temperatura. Por ejemplo,
Tenemos a quién, a el vapor de agua. El vapor de agua. ¿Sí? Existe entre el 1 y el 4%, ¿no? No hay mucho, pero su presencia es importantísimo porque, repito, va a retener la energía del sol y eso va a ser regulable a la temperatura ambiental. Y aparte también va a colaborar para la producción de una gran cantidad de fenómenos meteorológicos. Por otro lado tenemos al anhídrido carbónico. ¿Te acuerdas cuando aprobaste química de manera legal, ¿no? Claro, si aprobaste de manera legal, de hecho que te acuerdas del anhídrido carbónico. El anhídrido carbónico, pues, no hay ni 1%, ¿no? en la atmósfera donde nos encontramos, pero se va a concentrar un poquito más en las ciudades que tienen bastante población, ¿sí? Y por eso en las ciudades que hay bastante población, debido a que hay bastante anhídrido, ¿no? Bueno, el término bastante también es exagerado, ¿no? Hay algo de anhídrido, ya más preciso. Entonces las temperaturas van a ser más reguladas, ¿no? En esta zona, ¿ya? Bien, otro, el ozono. Bueno, el ozono sí hay escaso, ¿no? Pero igual colabora también para que las temperaturas se puedan regular. Entonces, ahora sí, cuando decimos que la atmósfera es una capa gaseosa que envuelve a la Tierra, entonces ya sabemos, ¿no? Gaseosa, ahí están los gases permanentes y ahí están los gases variables, ¿correcto? Capa gaseosa. Bien, vamos con las características de nuestra atmósfera. Una característica, movilidad. Otra, compresibilidad. Otra, ecuador químico. Otra, el aire, si es color o incoloro, insípido o si tiene sabor. A ver, veamos por acá. Primero vamos con la movilidad. Los gases atmosféricos se encuentran en permanente movimiento. ¿Sí? A los gases atmosféricos les encanta moverse. Gases se desplazan o se mueven, ¿sí? Permanentemente, entonces, ¿por acción de quién? Por acción del aire. ¿Ah? Por acción del aire. ¿Correcto? Entonces, los gases atmosféricos que estamos mencionando, ¿no? Como por ejemplo el nitrógeno, el oxígeno, el argón, ¿sí? El vapor de agua, etcétera, están en permanente movimiento por el aire. O sea, no están en un lado, ¿no? Van de un lado para el otro, ¿correcto? De un lado para el otro, ¿ya? Compresibilidad. Ojo, ojo, estás atento ahí, estás concentrado, ¿ah? Yo no estoy diciendo comprensibilidad. Estoy diciendo compresibilidad. ¿Sí? ¿Qué viene a ser la compresibilidad? Viene a ser en que en ciertos momentos te va a aumentar el volumen del aire y en otros momentos te va a disminuir el volumen del aire. De repente se han percatado, bueno, de hecho que han tenido que percatarse, ¿no? Si son de este planeta se han dado cuenta. Entonces, la compresibilidad consiste en que te aumenta en ciertos momentos. Consiste en que te aumenta entonces. Consiste en aumento y disminución. Y disminución del volumen. ¿Volumen de quién? Volumen del aire. Volumen del aire por acción. ¿Por acción de quién? Por acción de la temperatura. Por acción de la temperatura. Profesor, no entendí nada. Conociéndote de hecho. Hay momentos en que te aumenta el volumen del aire, hay momentos en que te disminuye el volumen del aire. ¿Ah? Y eso siempre va a ser en razón a la temperatura. Mira, para que te quede claro. Cuando la temperatura aumenta, acuérdate, cuando hay más temperatura ambiental. ¿Sí? Cuando hay más temperatura ambiental, dilo. ¿Tú qué percibes? ¿Calor o frío?
Cuando hay más temperatura ambiental, habla, ¿calor o frío? Tiene que ser calor, bueno, lógico. Cuando hay más temperatura, tú vas a percibir calor. Ahora dime, ¿el calor con el aire se contrae o se rechazan? ¿Qué dices? ¿El calor con el aire se contraen o se rechazan? Se rechazan. Por eso, cuando hace calor, automáticamente la presión atmosférica disminuye. La presión atmosférica es menor. ¿Ah? Cuando hay mayor temperatura, la presión es menor. Relación inversamente proporcional. Profesor, sigo sin entender. Otra explicación. Cuando hace calor, acuérdate, en verano, acuérdate, quieres que las puertas estén abiertas, que las ventanas estén abiertas, encima compras un ventilador y lo tienes prendido todo el día. La pregunta es, ¿y por qué haces eso? Porque cuando hace calor, el calor con el aire, como se rechazan, va a haber menos volumen de aire. Y como hay menos volumen de aire, el ser humano siente que se sofoca. Por eso quiere que la puerta esté abierta, la ventana abierta, compras tu ventilador, abres tu techo, ¿no? Estás con ropa ligerita y encima que tienes todo bien abierto, te compras un abanico. ¿Te das cuenta? ¿No? Eso ocurre cuando hace calor. ¿Ya? Entonces tienes que acordarte. Ahora, lo contrario. Cuando la temperatura disminuye, cuando hay menos temperatura, ¿qué pasa qué percibimos cuando hay menos temperatura? Frío, ¿sí o no? Frío, el frío. El frío. ¿Ah? Y el frío con el aire, ¿qué dices tú que aprobaste legalmente CTA? El frío con el aire se contrae, ¿sí o no? Se contrae. Entonces cuando hace frío, la presión, ¿qué pasa con la presión atmosférica? Es mayor, hay más volumen del aire. Por eso cuando hace frío, invierno, acuérdate, invierno, frío. En invierno tienes las ventanas de tu habitación abiertas. En verano lo tenías abierta, ¿no? La ventana de tu habitación, las 24 horas lo tenías abierta. Pero en invierno ya no, sino, lo cierras. Cierras tu puerta. ¿Prendes acaso tu ventilador? ¿En invierno? ¿Sí? 6 de la tarde estás ahí con el ventilador prendido. No, ¿sí o no? Cierras tu techo, te abrigas, ¿no? Cuando vas a dormir con tu frazada tigre todavía, ¿no? Entonces, totalmente distinto, ¿sí o no? Totalmente distinto. O sea, cuando hace frío, como el frío y el aire se contraen, hay más volumen de aire y por eso más complicado. Salimos a la calle y sentimos todavía ventarrones de aire, ¿no? Algo que en verano bien complicado. Totalmente distinta esta situación. Y eso es compresibilidad. Eso, ahora sí comprendiste. Ahora sí comprendiste la compresibilidad. ¿Ah? Te aumenta y te disminuye el volumen, ¿no? Depende de la temperatura, ¿correcto? Profesor, pero cuando la temperatura aumenta, ya está bien, hace calor, el volumen del aire disminuye, siento que me sofoco, me compré mi abanico de un sol. Pero supongo que va a llegar en un momento del día en que todo vuelve a su estado natural, ¿no? Porque si la temperatura sigue aumentando, que entonces me voy a morir. Claro, ¿no? Entonces la atmósfera está prácticamente confabulando para que nosotros vivamos tranquilos, puesto que en ciertos momentos, a través de la característica llamada elasticidad, todo vuelve a su estado natural. Es decir, en esas zonas donde hay poco volumen de aire, va a llegar momentos en que tiene que llegar pues aire para que nosotros digamos, perdamos la vida no sofocándonos, ¿sí? Entonces la atmósfera confabula para que nosotros estemos tranquilos en la superficie terrestre. Por otro lado tenemos al ecuador químico.
El ecuador químico viene a ser el límite. El ecuador químico es el límite entre el aire contaminado del norte, del hemisferio norte, lógicamente, pues, ¿no? Y el aire, entre comillas, limpio, aire limpio, ¿sí?, del hemisferio sur, ¿ya? Ahí está. Eso vendría a ser el ecuador químico. El límite entre el aire contaminado del norte y el aire limpio del hemisferio sur. Profesor, no entiendo, Tavo. ¿Qué es eso de aire contaminado, aire limpio? ¿Qué? ¿En este planeta existe aire limpio? A ver, lo que pasa es que los meteorólogos toman como referencia el ecuador terrestre que nosotros ya hemos estudiado, ¿sí o no? Sabemos que el ecuador terrestre es un círculo imaginario que parte a nuestro planeta en hemisferio norte y hemisferio sur. Entonces ellos toman como referencia eso y hablan del ecuador químico, que ya sería parte atmosférica, ¿sí? Y ellos dicen que el hemisferio norte es más contaminado que el hemisferio sur. Bueno, ellos lo ponen así, aire contaminado del norte y aire limpio del sur. ¿Por qué los meteorólogos se refieren al hemisferio norte como aire contaminado? ¿Me puedes decir? O sea, ¿por qué los meteorólogos dicen el hemisferio norte tiene su atmósfera más contaminada, su aire más contaminado? Porque en el hemisferio norte se concentran los países industrializados, los países que te arrojan un montón de dióxido, monóxido de carbono, metano, etcétera, óxido nitroso, etc. ¿Sí? Ahí está Estados Unidos, que es el que emite una gran cantidad de dióxido de carbono. Ahí se encuentra países de la Unión Europea. Ahí está China, otro país que está lleno, ¿no?, aparte de virus, está lleno también de gases tóxicos, ¿no? Está Japón, etc. Entonces por eso los meteorólogos, cuando empiezan a estudiar, se dan cuenta que el norte está súper contaminado comparándolo con el sur. Claro que yo te estoy diciendo que el sur tampoco, pues, ¿no?, es que esté limpiacito, ¿no? ¿Sí? Eso de limpio entre comillas, pues, ¿no? Entre comillas. Porque he dicho que el hemisferio sur, pues, no hay tanta industria, pero colaboramos con un granito de arena en la contaminación, ¿no? Ejemplo, tu abuelita quema basura. Hay gente, y creo que ya te había comentado antes, cerebro con guano, que para recibir el año nuevo quema muñecos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Nuestro parque automotor obsoleto, ¿sí? Arroja una gran cantidad de smog, gases tóxicos a la... Entonces acá en Perú colaboramos un poquito también con la contaminación, ¿no? Entonces el hemisferio sur, algo de contaminación hay, pues, ¿no? Tampoco podemos decir, no, limpio, ¿no? Ya, eso es exagerar, ¿no? Bien, ahí está el ecuador químico, ¿ya? El límite entre estas zonas. El aire, ¿qué color tiene el aire? Dime. ¿Ah? ¿Qué color tiene el aire? Habla. Azul, ¿no? Rosadito, como te agrada. El aire es incoloro. ¿Qué color? No, el aire no tiene color. El aire es incoloro. El aire es insípido, ¿no? A ti que te encanta saborear, ¿no? Sabes muy bien que el aire no tiene sabor definido, pues, no es insípido. El aire es inodoro, a ti que te agrada olfatear, ¿no? Tienes un buen olfato. Tú te has dado cuenta que el aire es inodoro, no tiene olor definido. Ah, tú me puedes decir, profesor, pero acá en mi barrio, ¿no?, hay unos olores desagradables. Ya, pues es tu vecino, pues, ¿no? Tu vecino ahí que come hamburguesa de 2 soles, entonces, ya, pues es otra cosa. Pero recuerda que el aire no tiene olor definido, ¿ah? Ni sabor, ni color. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De las características de nuestra atmósfera, ¿ah? Ahora, vamos por acá, mira, y esto te va a venir en el examen, ya ha venido antes, ¿no? Y que no llame la atención que nuevamente pregunten. Factores que determinan la existencia de la atmósfera. Tú a estas alturas de tu vida sabes cuáles son los factores que determinan la forma de la Tierra, ¿sí o no? ¿Sí o no, terrícola? Habla.
porque eso ya hemos estudiado. Y tú como siempre estás atento a las explicaciones, por eso quieres ser estudiante de la Universidad Nacional de Trujillo. Bueno, claro, muy atento siempre. ¿Cuáles son los factores que determinan, ojo, la forma de la Tierra? Eso ya lo hemos estudiado. Acá estamos hablando de atmósfera, ¿sí? Otra cosa. A ver, mencióname los factores, te escucho. Factores que determinan la forma de la Tierra, forma de la Tierra. 1, la rotación, ya. 2, aparte de la rotación terrestre, la gravedad también, ¿no? También influye. 3, la plasticidad de la corteza, el calor interno, la gran masa. ¿Te acuerdas? Eso es de la Tierra. Pero acá estamos hablando de los factores que determinan la existencia de nuestra atmósfera. Una de ellas, la gravedad. Lo que mejor sabe hacer la gravedad, ¿qué hace? Te retiene. ¿Qué te retiene? Te retiene los gases atmosféricos pesados. Te retiene los gases atmosféricos pesados. Y tú sabes muy bien, porque hace unos minutos te dije cuáles son los pesados. Dicta, te escucho. Ahora, habla. El nitrógeno y el oxígeno. Listo. Gracias a la gravedad terrestre, el nitrógeno y el oxígeno está aquí. Si no existiera gravedad terrestre, entonces el nitrógeno y el oxígeno saldrían expulsados al espacio siderio. Y fácil, nosotros no existiéramos, pues, ¿no? No existiéramos, porque nosotros sabemos que vivimos aquí así tranquilos, ¿no? Gracias al oxígeno que está ahí, al nitrógeno que lo diluye. Entonces, agradece a la gravedad, ¿sí? Que lo aguanta acá al nitrógeno y al oxígeno, principalmente en la parte baja, principalmente cerca del mar. Ahí está el nitrógeno y el oxígeno, ¿sí? Por otro lado tenemos a la radiación solar. Mira, acá, chequea acá. Radiación solar. La radiación solar, lo que mejor sabe hacer el sol, pero acuérdate. ¿Qué es lo que hace mejor el sol? Te calienta. Te calienta los gases atmosféricos. Calienta gases atmosféricos. ¿Sí? Entonces, permitiendo su movilidad hasta cierta altitud. Permitiendo movilidad hasta cierta altitud. Ya tenemos bastante conocimiento previo, ¿no? Ya sabemos qué es altitud, por ejemplo. Sabemos diferenciar con altura, ¿no? Entonces, mira, si no existiera la radiación solar, ponle que solamente existe la gravedad, entonces el oxígeno estaría aquí, cerca del mar. Y si fuéramos a la tierra de tu abuelita, Huamancaca, ahí no existiera oxígeno. Pero como está el sol lo calienta el oxígeno y lo va movilizando en forma vertical. ¿Sí? Hasta cierta altitud, claro. Lo va movilizando el oxígeno. Entonces, cuando vamos a la tierra de tu abuelita, Huamancaca, ¿va a haber oxígeno? Sí. Pero comparando con la costa, ¿dónde hay menos oxígeno? En la zona andina, ¿sí o no? En la tierra de tu abuela. Hay menos oxígeno. ¿Correcto? Entonces, por eso hay algunos costeños, entre comillas costeños, que son debiluchos, que se van a la zona andina y les da soroche. ¿Sí? Les da el mal de altura, les da mareo, les da dolor de cabeza, les da náusea, vomitan y algunos ya se desmayan. Profesor, ¿y por qué ocurre eso? Eso ocurre porque uno que vive en la costa está acostumbrado pues a buena cantidad de oxígeno. Pero si me voy a la zona andina, como hay menos oxígeno, me falta el aire, ¿no? Me mareo, no, náusea, vómito. Es la falta de oxígeno. Hay menos oxígeno. Profesor, ¿pero a todos les da? No a todos, pues. Solamente a aquellas personas que tienen un sistema de defensa bajo. No, a ellos nada más les da esto, ¿no? O sea, son pocos, claro. ¿Sí? No, gente que ha nacido en la costa, toda su vida en la costa,
Se van a la zona andina, bajan del bus como si nada, caminan tranquilos, ¿sí? Corren todavía, ¿no? Como si nada. Pero hay otros que en el camino, mira, hay gente que les da soroche en el Porvenir. O sea, llegan a Zimbal, se desmayan ahí, ¿no? El carro tiene que volver. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces, ya eso depende del organismo también, ¿no? Claro. Si tu mamá te dio leche materna hasta los 3 años, estás bien, pero estás bien, ¿sí o no? Pero si te dio leche pura vida, imagínate, ¿no? Vas a tener un sistema de defensa pobrísimo. Mucho depende de la alimentación. ¿Ya? Entonces ahí está, gravedad y radiación solar. Los factores que colaboran para que exista la atmósfera. Por acá, mira, por acá estamos, que dice la importancia de la atmósfera. Permite la vida, ¿no? Lógico. Gracias a la atmósfera aquí está el oxígeno. Gracias a la atmósfera vivimos tranquilos. Podemos vivir mejor, pero ya depende de nosotros. Permite la vida, en general, ¿no? Por la presencia del oxígeno. También nos protege. ¿Nos protege de qué? Nos protege de los meteoritos. ¿Sabías tú que los meteoritos, cuando ingresan a la atmósfera de la Tierra, en la parte alta se desintegran? Y producto de esa desintegración aparecen las estrellas fugaces. Si no existiera entonces atmósfera, los meteoritos pasaran, ¿no? Y prácticamente nosotros ya no existiéramos, ¿sí? Nos protege del impacto de meteoritos en la superficie terrestre. Permite también, ¿qué permite? Permite el vuelo de aves y de aviones. ¿Sí? Claro, ¿no? Las aves, los aviones, ¿no? Justamente al resistirse a la atmósfera, ¿no? Ellos pueden movilizarse por ciertas alturas, bueno, o altitudes, ¿correcto? Entonces, por todo eso, mira, la atmósfera para nosotros es muy significativa. ¿Ah? Ahora sí pasamos a ver algo muy importante, las capas de la atmósfera. Ya sabemos cuáles son las capas del Sol, cuáles son las capas de la parte interna de la Tierra, y ahora vamos a ver las capas de la atmósfera, que también ha sido motivo de varias preguntas en exámenes de admisión. Así que sigue concentrado, por acá vamos a ver las capas. Muy bien, y continuamos por acá desarrollando entonces el tema atmósfera, y nos encontramos ya con la estructura de nuestra atmósfera, ¿no? O sea, en otras palabras, las capas de la atmósfera terrestre. Según la Unión Geodésica, ¿no? Internacional, ellos desde el año 1951 hablan de 5 capas, ¿no? Justamente acá, mira, tenemos un sistema mnemotécnico, ¿sí? Léelo de abajo para arriba, no seas mañoso y lo leas de arriba para abajo, de abajo para arriba, ¿ah? Que dice tem, tem, ¿no? Tem, tem. Profesor, quiero empezar de arriba. No, tiene que empezar abajo porque nosotros estamos en la parte inferior. Profesor, pero acaba de decir que son 5 y ahí veo 6 iniciales. Claro, vamos aprovechando para estudiar también la subcapa que está en la parte más alta, ¿eh? Subcapa, no capa. La primera T entonces sería de... La primera T, ¿dónde vivimos? La troposfera. ¿Ya? Ahí está, la troposfera. Troposfera. La primera E de estratosfera. De ahí viene la M de mesósfera. Ahí está la mesósfera. La otra T, mira, la otra T, la T de termósfera. Ahí está. La otra E de exósfera. ¿Ah? La exósfera. Y dentro de la exósfera encontramos a la subcapa, la M de magnetosfera. Ahí están las capas. ¿Ah? Ahí están. ¿Correcto? Troposfera, estratosfera, mesósfera y termósfera. Exósfera también parte.
¿no? Aunque algunos no lo consideran, pero como te estaba comentando, la Unión Geodésica Internacional, ¿no?, sí lo considera, entonces hay que nosotros estudiarlo también de manera adecuada. Y dentro de la exósfera, la magnetosfera, ¿verdad? Ahora pregunta, ¿qué han utilizado los meteorólogos para dividir a nuestro planeta, la capa atmosférica, ¿sí?, o la estructura atmosférica en 5 capas? La variación de la temperatura, ¿ah? Repito, los meteorólogos han utilizado la variación de la temperatura para dividir la atmósfera terrestre en 5 capas. No te olvides, ¿eh? Variación de la temperatura. Muy bien, empezamos con la troposfera. La troposfera. Tropo, ¿qué significa? Cambios, esfera de cambios. Te abarca desde el nivel del mar, ¿sí? Ahí para que lo cheques, el nivel del mar hasta los 18 kilómetros de altura, ¿no? Ahí está. Esos 18 kilómetros es en dónde, es en la zona, ¿en qué zona? Ecuatorial o polar, dicta. En la zona ecuatorial. En la zona ecuatorial es 18 kilómetros y en la zona polar es 12 kilómetros. Profesor, ¿por qué el volumen de la troposfera varía? ¿Por qué la troposfera no tiene un volumen uniforme? Por la forma de la Tierra, acuérdate. Nuestro planeta está bien ancho. ¿Dónde? En el ecuador terrestre, ¿no? Entonces ahí sería 18 kilómetros. Y angostito, ¿dónde? En los polos, ¿no? Entonces ahí sería 12 kilómetros, ¿ya? Porque no hay uniformidad. Bien, otro detalle. A ver, la troposfera. Nosotros vamos ascendiendo. ¿Y qué pasa con la temperatura? La temperatura va disminuyendo, ¿correcto? Es siempre invertido. Uno asciende, la temperatura disminuye. Uno desciende, la temperatura aumenta. Entonces, ¿cómo se llama cuando uno va ascendiendo y la temperatura va disminuyendo? A eso se le conoce como la gradiente vertical, conocida también como la gradiente térmica, conocida también como la gradiente adiabática. ¿Ya? Gradiente adiabática. ¿Sí? Entonces la gradiente adiabática es que uno asciende y la temperatura va disminuyendo 6 grados Celsius por cada 1 kilómetro de ascenso. Repito, ¿eh? Por cada 1 kilómetro de ascenso la temperatura ya descendió 6 grados. ¿Listo? Entonces, quiere decir que llego a los 18 kilómetros. ¿Y qué pasó con la temperatura? La temperatura a 18 kilómetros fácil y te llega a 56 grados bajo cero. Aquí mira, ¿sí? 18 kilómetros. 56 bajo cero hasta 60 bajo cero. ¿Listo? Hasta 60 bajo cero. ¿Ah? Ascendemos, temperatura va disminuyendo. Bien, ahí tenemos entonces el punto más significativo, ¿no?, de esto de las capas atmosféricas, puesto que acabamos de decir que esta división ha sido estructurada de esta manera porque el meteorólogo ha tenido en cuenta, ¿qué ha tenido en cuenta? La variación de la temperatura. ¿Listo? Ya está. Seguimos. Bien, ¿qué más? Tropo, ¿qué hemos dicho que significa tropo? Tropo significa cambios, ¿no? Entonces, ¿por qué le dicen así los meteorólogos? Le dicen así porque acá se va a producir la mayoría ¿de qué? La mayoría de los, atención por acá, fenómenos. La mayoría de los fenómenos meteorológicos. O atmosféricos, como quieras, no hay problema. Meteorológicos o fenómenos atmosféricos. ¿Ah? Vas a encontrar entonces, mira por acá, ¿no? Mira, ahí está. Vas a encontrar a las nubes, fenómeno meteorológico. Lluvias, fenómeno meteorológico.
rayos, fenómeno meteorológico. Relámpago, trueno, algo, crepúsculo, espejismo, vientos, bla, 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 bla. La mayoría de los fenómenos meteorológicos se concentra en la troposfera. Profesor, me van a preguntar en el examen ¿por qué la mayoría de fenómenos meteorológicos se produce en la troposfera? Entonces tú al toque buscas la alternativa donde diga porque ahí se concentra el vapor de agua, listo. Y sigues, y pasas a física, química, tu fuerte, ¿no? Claro. Entonces no te olvides, ¿eh? Mayoría de fenómenos meteorológicos o la presencia del vapor de agua, abajo. Bien, ¿qué más? Otra característica de la troposfera, la capa que contiene el 80% del peso total de la atmósfera. Contiene el 80% del peso total atmosférico. Profesor, ¿por qué la troposfera contiene el 80% del peso total de la atmósfera? Pregunta de examen, ¿no? Fácil pues, ¿no? Hace rato lo hemos visto. ¿Qué hemos dicho hace rato? Hace rato hemos hablado de los pesados, ¿sí? Acuérdate, ¿cuáles son los pesados? Habla pesado. ¿Cuáles son? Los gases atmosféricos pesados. El nitrógeno y el oxígeno. ¿Dónde se concentra el nitrógeno y el oxígeno? En la parte baja. Entonces si el nitrógeno y el oxígeno están en la parte baja, por eso la troposfera contiene el 80% del peso total de la atmósfera. Listo. Esa es la respuesta. No te olvides que la troposfera le dicen la capa del silencio o la capa del sonido. ¿Qué dices? Silencio, sonido, sonido, silencio. Tremenda bulla que haces, la capa del sonido. ¿Ah? La capa del sonido. Claro, lo que pasa es que en esta zona, mira, en la troposfera, estamos comentando que hay un montón de fenómenos meteorológicos, ¿no? Y un fenómeno meteorológico es los vientos. Y tú sabes muy bien, ¿no?, que estudiaste 7 a tantos años, ¿no? 6 años en secundaria, ¿no? Claro, ¿no? Con repechaje incluido. Entonces, los vientos son los que transmiten el sonido de los seres y de las máquinas. Acá está, ¿no? El sonido. Bien, ¿qué más de la troposfera? La capa de mayor ¿qué? La capa de mayor humedad, claro. La capa de mayor humedad, ya que en esta zona se encuentra el agua en sus 3 estados, ¿no? Agua, estado sólido, líquido y gaseoso. Y gaseoso. Por eso le dicen la capa de mayor humedad, ¿sí? Ese es un plus, ¿eh? Por ahí que te pueden colocar en la alternativa del examen de admisión. Le dicen también la capa de mayor densidad. ¿Sí? La capa de mayor densidad por el polvo, por las bacterias, por los gases contaminantes. Inclusive en esta zona se encuentran los gases que te provocan el efecto invernadero. ¿Y cuáles son los que provocan el efecto invernadero? El efecto invernadero. Acuérdate, ¿cómo pasaste química en tercero de secundaria? Alguien que haya pasado de manera legal el dióxido de carbono, ya, ese está acá, ¿no? El dióxido, el monóxido, el metano, etcétera. Esos son los gases que provocan el efecto invernadero, ¿sí? Se concentran en esta zona. La capa de mayor densidad. ¿Qué más de la troposfera? Otra peculiaridad es la zona de turbulencias atmosféricas. Zona de turbulencias atmosféricas. ¿Ah? Bueno, y esto se puede percibir, se puede sentir cuando uno viaja en avión, ¿no? De repente tú has viajado en avión o algún día lo vas a hacer, sueña. Cuando uno va en avión, ¿no? Cuando el avión va ascendiendo, todos los aviones comerciales van por esta zona.
El avión comercial va por los 8.000, 9.000, 10.000, 12.000 metros de altura, por esta zona, ¿correcto? Entonces, los aviones comerciales que van por esta zona, ¿no? Cuando empiezan a ascender, la aeromoza al toque te dice, siéntate y ajústate, te dice, el cinturón. Porque cuando el avión empieza a ascender, como entra en zona de turbulencia, tiembla el avión un poquito, ¿no? A veces un movimiento parece de terremoto, ¿eh? Entonces, si tú no estás ahí bien ajustado, te puedes caer, pues, ¿no? Y puedes lastimarte. Cuando el avión va a aterrizar también, ¿no? Te dice la aeromoza, siéntate y ajústate el cinturón. Porque el avión cuando empieza a descender también no puede entrar en las turbulencias, ¿no? Se mueve un poco y tú que estás, ¿no? Por ahí bajo de peso, no estás en tu peso ideal, entonces te puedes caer y te lastimas, ¿no? Entonces, esa es la zona de turbulencia, ¿ya? Por los fenómenos atmosféricos, tiene que ver. ¿Qué más? Otro detalle de la troposfera, a ver, otro detalle significativo. Aquí se encuentran los famosos vientos jet stream. Los vientos jet stream, conocidos también como la corriente de chorro, Headstrom, para que entiendas. Estos vientos van entre los 30 y 45 grados latitud norte y se desplazan a 500 kilómetros por hora, ¿qué tal velocidad? Y van de oeste a este. Antes no se sabía la dirección, por eso había muchos problemas con la aeronáutica. Pero ahora ya se sabe, ¿no? Que van de oeste a este y se utilizan muy bien para desplazar justamente los aviones comerciales de Norteamérica a Europa, ¿correcto? Ya está. Vientos jet stream por esta zona. Bueno, todos los vientos van por esta zona, pero esos vientos son muy famosos. ¿Qué más? Otro detalle, esta es la capa más activa, la capa más dinámica, la capa más estudiada por parte del ser humano, ¿no? Y también ahí está la peplopausa, ¿sí? La peplopausa. ¿Qué viene a ser la peplopausa? El límite entre la nubosidad y la bruma, ¿ya? Límite entonces entre la nubosidad y la bruma. Nubosidad y bruma, ¿sí? Recuerda que las nubes se encuentran, mira, por los 1000, 1500, 2000 metros de altura. Y la bruma son las microscópicas gotitas de agua que se suspenden sobre el mar. Entonces la peplopausa, ese es el límite entre esas nubes y la bruma. La peplopausa, si quieres conocer, está a 1500 metros a 2500 metros, ¿sí? Entonces mira, la peplopausa, ¿no? Justo el límite entre la nubosidad y la bruma. Esa peplopausa está entre los 1500 y 2500 metros de altitud, ¿correcto? Muy bien, ahí tenemos a la troposfera, ¿no? La capa más dinámica, la capa más activa. Antes de dejarla la troposfera, ¿sí? Tienes que atravesar, ¿qué vas a atravesar? La tropopausa. Las pausas vienen a ser el límite o la zona de transición para pasar a la otra capa. Ahí está, mira, la tropopausa. Conocida también como el techo del tiempo meteorológico. Profesor, ¿por qué le dicen así el techo del tiempo meteorológico? Porque hasta este lugar se va a formar, ¿sí?, la mayoría de los fenómenos meteorológicos. Quiere decir que si tú pasas esta zona, la tropopausa, llegas a la otra capa, ¿tú crees que acá vas a percibir una nube, rayo, trueno, relámpago, arcoíris, crepúsculo, vientos? No, eso acá no existe, ¿sí? Entonces atraviesa la tropopausa y llegas a la otra capa. ¿Y cómo se llama la otra capa? La estratosfera. ¿Estrato qué significa? Estrato significa capas. Entonces, estratosfera, esfera de capas. La esfera de capas. ¿Y qué hay de bueno en la temperatura? Bueno, en primer lugar, estratosfera abarca de 18 kilómetros hasta los 50 kilómetros. De 18 a 50, aquí ya estamos, ¿sí?
Profesor, tengo acá un examen de admisión de la Universidad Nacional de Trujillo y me estoy percatando que dice que la estratosfera abarca de 18 a 35 kilómetros. Hay un ítem así en una pregunta. Eso es cierto. Lo que pasa es que la estratosfera, su parte más baja, 35 kilómetros, parte más alta, 50 kilómetros. ¿Correcto? O sea, entre 35 y 50. ¿Ah? Son, digamos, aproximados. O sea, si te ponen 35, sí, considéralo. ¿Qué pasa con la temperatura en la parte más alta? La temperatura, ¿qué ocurre? La temperatura llega a 20 grados bajo cero. 20 grados bajo cero, ¿sí? Ahora pregunta, ¿aumentó o disminuyó? Si lo comparo con esto, ¿qué dices? ¿Aumentó? ¿Disminuyó? ¿Sí? Esto. La temperatura en la parte más alta de la estratosfera, ¿aumenta o disminuye? Si lo comparo con esto. Aumentó. Esa es la respuesta. Profesor, pero ¿cómo va a aumentar si usted está diciendo que yo voy ascendiendo y la temperatura va disminuyendo? ¿Cómo que ahí va a aumentar? Sí aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque está la capa de ozono. Ahí se encuentra la famosa capa de ozono. Es por la presencia entonces de el ozono, que la temperatura en lugar de disminuir aumenta un poquito. 20 grados bajo cero, claro, para nosotros es frío, ¿no? Pero comparando con 56 bajo cero, hay diferencias, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, te van a preguntar, ¿por qué la temperatura en la estratosfera aumenta? Entonces tú al toque buscas la alternativa, la C, no la C, como siempre, por la presencia del ozono. Listo. Y continúas, ¿no? Desarrollas tu química. Ya está. ¿Qué más? Otra peculiaridad de la estratosfera. Aquí no se permiten fenómenos meteorológicos. No fenómenos meteorológicos en la estratosfera. No fenómenos meteorológicos. Profesor, ¿por qué en la estratosfera no voy a encontrar nube, rayo, trueno, relámpago, lluvia, chubasco, granizo, pedrisco, arcoíris, halos, crepúsculos, bueno, un montón? ¿Por qué no hay eso? ¿Me puedes decir? Claro, si estás atento sí me puedes decir. Porque hace un momento que hemos dicho. Hace un momento hemos dicho que en la troposfera se producen los fenómenos meteorológicos o atmosféricos porque hay vapor de agua. Entonces, si yo llego a la estratosfera, como ya no hay vapor de agua, no hay fenómenos meteorológicos, así de sencillo, ¿no? Entonces, porque no vapor de agua. Listo. ¿Te das cuenta? Fácil. No vapor de agua. ¿Qué más? Esta zona está enrarecida. Zona enrarecida. El aire, tú lo vas a leer así. El aire está enrarecido. ¿Qué significa eso? Que hay poco oxígeno. Poco oxígeno. Que habíamos dicho hace rato. Que uno va ascendiendo y el oxígeno va disminuyendo. Ya a los 18, 19, 20 kilómetros ya no hay escaso, mínimo oxígeno, pero hay. A pesar de que hay poquísimo oxígeno, por acá van los aviones. Profesor, pero usted ha dicho que los aviones van por la troposfera. Los aviones comerciales. Los aviones que transportan turistas, empresarios, mercaderías van por acá normalmente. ¿Sí? Normalmente. Pero por arriba no son aviones comerciales. Por arriba son los aviones supersónicos, aquellos que te han roto la barrera del sonido, los supersónicos, ¿sí? Bueno, tú sabes que el sonido va a 340 metros por segundo, ¿sí o no? Eso lo sabes desde quinto de secundaria. Estos aviones supersónicos van a más de 340 metros por segundo. Quiere decir que 1 kilómetro lo recorren en menos de 3 segundos. ¿Qué tal? Profesor, entonces no me puedo subir en eso. Ni sueñes que te vas a subir en esos aviones. Esos aviones solamente los administra acá en Perú la Fuerza Aérea. Quiere decir que son aviones de guerra, aviones de combate, ¿no? Profesor, que en Perú tenemos, lógico que acá en Perú tenemos nuestros aviones supersónicos Made in China.
Ahí están los aviones supersónicos. Acá en Trujillo, el año 2016 y el año 2017 se hizo exhibición de aviones supersónicos en el distrito de Huanchaco, en la playa de Huanchaco, ¿no? De repente eres trujillano y fuiste, ¿no? Porque era totalmente gratuito, ¿no? Aviones supersónicos, paracaidistas, explicación por parte de los cadetes de la FAP, ¿no? Sobre para qué sirven, ¿no? Estos aviones, sus armas, bla, 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 ¿no? Entonces supongo que tú has ido. Profesor, ¿por qué los aviones supersónicos van por esa zona? Para aprovechar las calmas, ya que en esta zona no hay lluvias, no hay viento, no hay rayo, no hay trueno, no hay relámpago, no hay nada. Entonces el piloto, bacán por acá, ¿no? Manejando su avión supersónico, ¿sí? Tranquilo. ¿Sí? Entonces aprovecha ahí las calmas, ¿ya? Las calmas, bueno, estos aviones supersónicos tienen que ir por esta zona porque también sus motores pues una tremenda bulla, ¿no? El que fue a observar la exhibición de aviones supersónicos a Huanchaco, y recordará, ¿no? Es una tremenda bulla que hacen, ¿no? Estos aviones porque tienen que ir bien arriba, si no fácil nos revientan los tímpanos. Y aparte, para que no sean detectados fácilmente por el radar de los enemigos, ¿no? Recuerda que son aviones de guerra, ¿sí? Aviones de guerra. Profesor, pero si en esa zona hay pizcas de oxígeno, ¿cómo puede ser que el ser humano vaya por ahí manejando el avión supersónico y no se muere? ¿Te acuerdas cuando a ti que te encanta ver películas de acción? Cuando digo acción no te emociones. Pearl Harbor. ¿Viste la película Pearl Harbor en relación a la Segunda Guerra Mundial? ¿Ya? En relación a la Segunda Guerra Mundial, ¿te acuerdas que los japoneses, al momento justamente de ingresar, ¿no? a esta zona de la atmósfera, se colocaron una mascarilla? ¿Sí? Bueno, todos los pilotos de aviones supersónicos obligatoriamente tienen eso. Correcto, tienen oxígeno ahí complementario. Porque si no, no van a poder respirar bien en esta zona. Profesor, pero hace un momento mencionó de los aviones comerciales que van a 10.000 metros. Y si a mí me da soroche acá en el Porvenir nada más, o sea, me subo a un avión y me voy a desmayar porque 10.000 metros, ¿no? Me va a dar pues tremenda náusea, vómito. Lo que pasa, mira, es que los aviones comerciales están climatizados. O sea, tú subes a un avión comercial y es como si estuvieras en la costa, no te preocupes. O sea, tranquilazo, está todo climatizado, apto para ti, no que eres dañado. Entonces ya sabes, ahí tenemos a los aviones supersónicos. Y de 24 a 30 kilómetros sobre nosotros tenemos a la capa de ozono, que según estudios se formó producto de que la radiación ultravioleta al llegar por acá, ¿no? y el oxígeno al encontrarse por acá en pequeñísimas cantidades, contacto de radiación ultravioleta con oxígeno, formó esta capa de ozono, O sub 3 átomos de oxígeno. ¿Listo? Ahí está. ¿Sí? ¿Qué nos protege de la radiación ultravioleta? Recuerda que hay 3 tipos de radiación ultravioleta. Ultravioleta A, ultravioleta B, ultravioleta C. La A es la que nos broncea. La B es la que provoca cáncer cutáneo, cáncer a la piel. Y la C es la que normalmente se queda ahí, ¿sí? El 100%. Claro, la capa de ozono está ahí, ¿no? La C se queda acá, no llega. La B, la que produce cáncer, pasa pero llega, la justa llega, la B, ¿sí? La C también pasa, ¿no? La C también pasa y llega también, ¿no? Algo, ¿no? Pero ahora mira que nosotros por ahí estamos utilizando una gran cantidad de sustancias tóxicas como los clorofluorcarbonatos, ¿sí? El CFC. Entonces estamos deteriorando la capa, le hemos destruido la capa, ¿no? Entonces ahora radiación ultravioleta A, B, C, todo pasa, ¿no? Y nosotros somos los perjudicados, pues, ¿no? Porque esa radiación ultravioleta, si nos impacta permanentemente, ¿no? Todo, pues, ¿no? El A, el B, el C, como está deteriorado, pasa, pues, ¿no? Entonces nos va a provocar cáncer a la piel, ceguera irreversible, problemas genéticos en las plantas, ¿no? Entre otros problemas, ¿no? Entonces es muy perjudicial esto, ¿no? Y ojo que acá en Trujillo la capa de ozono está muy deteriorada. Quiere decir que nosotros en verano
entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, tenemos que evitar exponernos a la radiación. Lo que el ser humano puede soportar, dicen, en cuanto a la radiación ultravioleta B, que es la más perjudicial para nosotros, es 11 puntos. Pero en el verano acá en Trujillo, radiación ultravioleta cae 18 puntos. O sea, bastante, demasiado. ¿Sí? Entonces, supongamos, ¿no?, que tú sales, ¿no? Ponte que estás estudiando, sales a la 1 de la tarde de la UNT y quieres ir a tu casa que está acá en Chicago. Está cerca, me voy caminando. Pero la radiación es fuertísima, ¿sí? Y eso puede ser muy perjudicial para tu salud, ¿correcto? Claro, tú me puedes decir, no, pues tengo 17 años, 18 años. ¿Qué me va a dar a mí cáncer a la piel, no? No subestimes a las enfermedades, ¿correcto? No subestimes. Recuerda que el cáncer no respeta edad, ¿ya? Profesor, pero está cerca, quiero ahorrarme, pues, ¿no?, el pasaje. No hay problema. Tú cómprate tu bloqueador solar, ¿no?, de factor 50 para arriba. Tu abuelo tiene un sombrero de ala ancha, ¿no? Dile que te preste para que tú lo uses. Cómprate tus lentes con protección ultravioleta, lentes para sol, claro. No te compres pues esas tonteras de 20 soles, pues, ¿no?, que te vende el ambulante. Eso no te protege para nada, ¿no? Los lentes con protección ultravioleta, el más baratito, en oferta, ¿sí? Remate, liquidación, 200 soles. Y esto es muy barato, ¿sí? Pero esos pueden tener protección ultravioleta, ¿sí? Bueno, es tu salud, ¿no? Depende de ti. Tú tienes que cuidarte, ¿no? ¿Correcto? Entonces, hoy acá tenemos muchos problemas. Profesor, ¿y cómo contrarrestar esto? Evitar, pues, ¿no?, utilizar clorofluorcarbono. ¿Y quién tiene clorofluorcarbono? Los aerosoles, los productos refrigerantes, el aire acondicionado, ¿sí? De repente tienes ahí un amigo pastrulo, estos que paran comprando aerosoles de pintura, ¿no?, y paran pintando con grafiti las paredes de las calles de Trujillo, ¿no? Según ellos es arte, pero sinceramente pintan tonterías, ¿no? Y en algunos casos se ve horrible. Inclusive no sé si te has dado cuenta que se suben hasta los bypass, ¿no? Imagínate, suben a los bypass y ahí ponen, ¿no?, 10 meses juntos. Dime, ¿a quién le interesa que ese pastrulo esté enamorado? ¿Te interesa a ti? No. ¿Me interesa a mí? Me interesa un pepino, ¿no? Entonces, con esos aerosoles, se va dañando la capa de ozono, ¿sí? Y encima, malogran la estética de la ciudad, ¿no? O sea, ponen ahí 10 meses juntos, un corazón, ¿sí? Se ve horrible, ¿sí o no? Está bien pintadito ahí bacán y lo malogra con su tontería. Entonces, recomiéndale que utilice otra cosa, ¿no? Hay aerosoles pintura que están un poquito costosos, pero no contienen CFC. Pero hay otros que están 8 soles, 10 soles, o sea, mal, ¿no? Dile que utilice témperas mejor, ¿ya? Listo, hay que evitar entonces la utilización de los clorofluorcarbonatos, ¿ah? Productos refrigerantes hay que reducir categóricamente su utilización. De repente has querido ponerle aire acondicionado a tu mototaxi, ¿no? Evita, porque el aire acondicionado también tiene CFC, ¿sí? Entonces, hay que evitar la utilización de estas sustancias que van destruyendo la capa de ozono. Ya sabes, ataquemos esto, pero también cuidémonos. Muy bien, dejamos ahí a la estratosfera, pero antes de dejarla a la estratosfera, hay que recordar que tienes que atravesar, ¿a quién lo atraviesas? A la estratopausa. Una vez que atraviesas la estratopausa, ¿sí?, llegas a la mesósfera, la esfera media, que abarca desde los 50 hasta los 80 kilómetros, hasta los 83 kilómetros por ahí, aproximadamente, ¿ah? ¿Qué pasa aquí con la temperatura en la parte más alta de la mesósfera? La temperatura aquí llega a 110 grados bajo cero, ¿qué tal? ¿Sí? Evidentemente que en la mesósfera se te congela todo, ¿no? Profesor, supongamos que en el examen me preguntan, que ya ha venido, ¿eh?, ¿cuál es la capa atmosférica de menor temperatura o cuál es la capa atmosférica más fría? Cerrado, ¿eh? La mesósfera, cerrada. Ni dude, marca de frente en la ficha óptica y avanza a tus ejercicios de física. Bien. Ahí tenemos entonces a la temperatura, casi se cumple, ¿no?, de que yo voy ascendiendo y la temperatura va disminuyendo. A la mesósfera le dicen la capa del silencio.
La capa del silencio. Acá no hay vientos, acá no hay trueno, no hay eco, acá no hay nada. O sea, acá tampoco hay fenómenos meteorológicos. No fenómenos meteorológicos. ¿Por qué no hay fenómenos meteorológicos? Porque, ¿qué habíamos dicho? No hay vapor de agua. Listo. ¿Qué más de la mesósfera? La mesósfera es una zona totalmente enrarecida. Totalmente enrarecida. ¿Qué quiere decir? Que acá el oxígeno prácticamente es nulo en esta zona. ¿Sí? Nulo. ¿Qué más? Otro detalle de la mesósfera. Aquí se pueden apreciar los primeros indicios. ¿Indicios de qué? De ionización. Ionización. Profesor, ¿qué es eso? No entiendo. Las cargas eléctricas. Las cargas eléctricas, claro, en la parte más alta, ¿no? En la parte más alta, ¿eh? Cargas eléctricas. ¿Qué más? Tú has visto varias veces al cielo, ¿no? Claro que acá en Trujillo el cielo en invierno pues se ve todo, ¿no? Grisáceo, ¿no? Pero cuando vas a Huamachuco, de repente has ido, cuando vas a Huaraz, cuando vas a Cajamarca, cuando te has ido al Cusco en tu viaje de promoción del 2018, ¿te acuerdas? El cielo se ve de color azul, ¿sí? Más o menos como esto, ¿no? Azul, no, como el polo, ¿no? Claro, polo, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser posible, ¿no? Que el cielo se vea de color azul? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué el cielo no se ve de tu color preferido, rosado, ¿no? O amarillo, o rojo? ¿Por qué se ve azul? Respuesta científica. Claro, el que no estudia dice, el cielo se ve azul porque refleja el mar. No seas, ¿cómo vas a contestar así? No seas abusivo. O sea que el cielo es espejo, para que refleje el mar. Respuesta científica, el cielo se ve de color azul porque en la mesósfera hay una subcapa llamada zodiosfera. Por aquí está la zodiosfera, ¿sí? Entonces la zodiosfera absorbe, ¿qué te absorbe? Absorbe los rayos azules del sol. Entonces, como absorbe los rayos azules, la atmósfera tiene esa peculiaridad, pues, ¿no? Verse de color azul. En algunos lugares del planeta, claro, ¿no? Un azul espléndido en la zona andina. Espléndido, ¿ya? Entonces ya sabes, ¿eh? ¿Por qué el cielo se ve de color azul? Por la zodiosfera o vapor de sodio o esfera de sodio. Por eso no entiendo, pero dice rayos azules. ¿Qué? ¿El sol rayos azules? No te olvides que el Sol tiene una capa llamada cromósfera, donde posee varios colores, gases de colores. Y la zodiosfera absorbe exclusivamente el color azul. Por eso tiene esa peculiaridad nuestra atmósfera. Tú has visto varias veces el arco iris, ¿no? Me contabas que tú estás plenamente identificado con los colores del arco iris. ¿Y esos colores del arco iris no son del Sol? Bien, ¿qué más entonces de la mesósfera? Por acá para cerrar mesósfera, las nubes nocturnas luminosas, ¿no? Las nubes noctilucentes también son de esta zona. Noctilucentes. Bueno, las nubes noctilucentes se producen, ¿no? Porque acá hay algo de polvo cósmico y el hielo también que hay en esta zona, ¿no? Refleja la luz del sol ahí y forma estas nubes nocturnas luminosas, ¿no? Que para los meteorólogos son hechos aislados, por eso no los consideran como fenómenos meteorológicos. Muy bien, ahí está la mesósfera, vamos dejando la mesósfera, pero antes de dejarla, atravesamos la mesopausa. Y una vez que atravesamos a la mesopausa, llegamos, mira dónde llegamos, a la termósfera. Bueno, tú sabes que el término termo significa calor, ¿no? Esfera de calor, termósfera. Abarca desde los 80 hasta los 500, mira. La termósfera de 80 a 500.
¿Qué pasa con la temperatura en la termósfera? Pues te tiene que aumentar, ¿no? Por eso se llama termósfera, ¿no? La temperatura llega a 1500 grados Celsius. ¿Qué tal temperatura, no? Profesor, entonces yo paso a los 80 kilómetros, 110 grados bajo cero, no estoy congelado. Llego a los 81 kilómetros, que ya es termósfera, entonces ya ahí voy a percibir calor. No seas abusivo, pues, no, o sea, tampoco es que yo, llego acá, ¿no? 110 grados, y paso acá, ya tiene que haber calor. Tampoco es así, pues, ¿no? Claro, vas ascendiendo y va aumentando. Llegas a 500 kilómetros y es esa temperatura, pues. Tampoco que los cambios de temperatura van a ser radicales, ¿no? O sea, en un lado 110 bajo cero y en el otro 1500, ¿no? Sí, no es, pues. Ya, listo, seguimos. ¿Qué más de la termo? ¿Es el límite con quién? El límite con el espacio sideral, el espacio exterior. Ya, ahí está. Límite con el espacio sideral. Algo más de la termósfera. Ahí se inicia algo. ¿Qué se inicia? Se inicia el vacío absoluto. ¿Qué viene a ser el vacío absoluto? Zona de ingravidez. Es decir, los cuerpos ya no son atraídos por la Tierra. Ingravidez, los cuerpos ya no son atraídos por la Tierra a partir de los 120 kilómetros, ¿sí? Por eso soy gordito igual, ¿no? La Tierra me va a traer, no, peces, estés con sobrepeso igualito, ¿no? Ahí vas a flotar en esa zona, por acá, mira. Por acá flotas, ¿sí? Ingravidez, los cuerpos ya no son atraídos por la Tierra. Bien, entre los 80 y los 300 kilómetros, 300K, ahí encontramos a una subcapa. ¿Cómo se llama la subcapa? Le dicen la ionosfera, ionosfera, iones, electrones. Le dicen también la electronosfera, electronosfera. ¿Sí? Iones, electrones, ¿no? Bastante cargas eléctricas acá. Y acá también la temperatura, claro, aumentó aquí por que algo de los rayos ultravioleta también se quedan acá, ¿no? Por eso la temperatura también aumenta un poquito en esta zona. Bueno, aumenta exageradamente, ¿no? En un lugar. Bien, en esta zona, mira, de la termósfera a los 104K, y a los 200K, 220K, encontramos a dos subcapas. La de 104 es la E, la de 220 es la F. La E fue descubierta por Kennedy Giavisidi y la F fue descubierta por Appleton. Appleton, ¿correcto? La capa Kennedy Giavisidi es la que puede reflejar las ondas bien largas de radio. O sea, quiere decir que esta zona tiene por ahí algo muy importante, que puedes reflejar ondas electromagnéticas. Entonces Kennedy y Giavisidi, ellos se dieron cuenta que acá tú puedes reflejar las ondas electromagnéticas largas de radio, ¿sí? Tú llegas a tu casa ahí en Pesqueda, prendes tu radio Akita y sintonizas RPP. Dime, ¿RPP es de Trujillo? No. ¿Y cómo llega la señal desde Lima hasta acá y llega una señal nítida, una señal clarita, sí o no? RPP radio, a través de las ondas electromagnéticas, ¿correcto? A ti que te encanta escuchar Radio Chancay, ¿no? Esa radio te encanta. Esa radio es de Lima. ¿Y cómo la señal llega acá a Trujillo? Nítida. Las ondas electromagnéticas, ¿sí? Y F rebota las ondas cortitas de lo que te encanta, la televisión y telefonía fija, ¿sí? Entonces mira, tú acá abajo pones tu antena, pones tu empresa televisiva, ¿no? Tu antenaza ahí, tu antena parabólica. Y por acá pones la repetidora, ¿sí o no? Ya está. Entonces lanza la señal, ¿no?, de tu antena principal
y mira la señal, ¿ah? Si es de televisión, mira hasta dónde se va la señal, ¿ah? Bueno, sube, ¿no? Ahí está la señal, sube, 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 ya está. ¿Sí? Llega ahí la señal y rebota y baja a tu antena repetidora. ¿Sí? A tu antena repetidora baja. Ahí bajando, 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 ahí está bajando y llega a tu antenita repetidora. Y tu antenita repetidora, ¿qué hace? Distribuye la señal, ¿sí o no? Entonces llegas a tu casa, prendes tu LED de 50 pulgadas, ¿sí? Y sintonizas Andina Televisión. Ese canal te fascina, ¿no? Profesor, no tengo eso. ATV, pero no te hagas. ATV, ¿ya? Ahora dime, ¿ATV es una empresa trujillana? No, es una empresa de Lima. ¿Y cómo la señal llega clarita a tu casa? Profesor, me compré mi LED en Albarracín. Llegué a mi casa, lo prendí, no recibía ni una señal. Cuando uno compra un televisor, tiene que comprarle aparte su antenita conejo, ¿sí o no? Ahí para que le pongas y capte la señal abierta. Profesor, pero con mi conejo no pasa nada. Entonces, tu antena aérea, ¿no? Y capta la señal tu televisor, ¿sí? Así es, ¿ya? Así entonces nos vamos comunicando, mira, ¿no? Ahora, en esta zona, como los objetos no caen porque hay ingravidez, ¿qué ha hecho el ser humano al toque, ¿no? Se dio cuenta, colocó ahí objetos, ¿no? Ha colocado ahí satélites artificiales, ¿sí? Entonces, con estos satélites artificiales, tu aparato funciona. A ti que te encanta tener el aparato en la mano, el celular, ¿no? Entonces, ese celular que tienes en tu mano, te has dado cuenta que tiene señal de internet, de televisión, de radio, etcétera. Entonces, ¿cómo llega la señal? A través de los satélites artificiales. Claro, para nosotros poder comunicarnos aquí abajo tranquilos, tiene que haber antenitas, ¿sí? Antenitas. Entonces, esas antenas son las que extienden la señal. Mientras más antenas hay, la señal va a ser mejor. En el aspecto de la telecomunicación, ¿no? De celulares o de teléfonos móviles, ¿sí? Y si hay poquitas antenas, la señal va a ser pésima. Y acá en Perú tenemos pocas antenas. Si acá en Perú van a poner una antena, no, me va a dar cáncer, me voy a morir, no, bótalo, los queman las antenas, ¿no? Y de ese que está quemando antenas se queja, no, que mi celular no tiene buena señal, que no sé cuánto. Pero si no dejas que se pongan las antenas, pues. Profesor, pero eso da cáncer. Mira, si hay una buena cantidad de antenas, va a ser bien complicado que pueda provocarte alguna enfermedad, ¿no? Porque fácilmente pues se van a distribuir las ondas, ¿no? Pero si hay pocas antenas, de ahí va a estar más complicado. Porque las ondas electromagnéticas, de hecho, que van a recibir por ahí más presión, ¿no? Entonces, acá en Perú es uno de los pocos países de Sudamérica que tiene poquitas antenas. Por eso, la comunicación en Perú, la comunicación en el aspecto de telefonía móvil no es buena en relación con otros países, por si acaso. Y tú te acuerdas, mira, por ejemplo, cuando vas a visitar a tus familiares en la zona andina, no sé si te has dado cuenta, que gran parte del camino no hay señal. Bueno, no es necesario viajar, ¿no? En la misma ciudad, ¿no? Acá en Trujillo hay lugares donde la señal prácticamente no es buena, ¿no? Es por la escasez de antenas, ¿ah? Porque los satélites están ahí, arriba, por si acaso. Entonces, por todo esto, a la ionosfera le dicen la capa de las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones. Lo que te fascina, ¿no? Claro, ahí está los satélites también del GPS, tu televisión satelital, tu internet satelital, ¿sí o no? Cuando han ido a colocarte tu internet satelital, esa antenita parabólica, ¿dónde apunta? ¿A la Tierra? Apunta arriba, ¿sí o no? ¿Por qué apunta arriba? ¿Ya? Entonces, ahí está, ¿no? Importante esta zona para poder comunicarnos. Bien, ¿qué más? Aquí en la ionosfera se produce también la volatilización de los meteoritos. La volatilización de los meteoritos. ¿Sí? Meteoritos. Profesor, ¿qué significa eso? Que los meteoritos cuando vienen, ¿no? del espacio exterior ingresan a esta zona y acá se desintegran por las altas temperaturas. ¿Sí? Pasan ya micropartículas que nosotros les decimos, ¿cómo le decimos?
Las estrellas fugaces. Ahí está, ¿no? Las estrellas fugaces. O lluvia de estrellas. Sí. Entonces, cuando tú has visto una estrella fugaz allá en la tierra de tus abuelitos, ¿no? Esa estrella fugaz es el resto de un meteorito. Conforme va descendiendo esa micropartícula, se va disipando y ya no impacta en la superficie terrestre. ¿Sí? Profesor, entonces, ¿ningún meteorito va a ingresar a nuestra superficie? No, algunos meteoritos son de buen tamaño y pasan, ¿eh? Pasan. ¿Correcto? Claro que son pocos. ¿Ah? Muy bien, ahí está entonces. Algo más. Aquí se produce un fenómeno meteorológico conocido como las auroras polares, que son de dos tipos. ¿Ah? Una se produce en el polo norte, otra en el polo sur. Entonces, las auroras polares se producen unas en el hemisferio norte y las otras en el hemisferio sur. O sea, una en el polo norte serían las auroras boreales, ¿no? En el norte, auroras boreales. Y en el sur, auroras australes. Ahí está. Profesor, ¿cómo se producen estas auroras? Entran partículas del espacio exterior y producto de la magnetosfera, que hay dos anillos de protones, se desvían. Una se va al norte, otra se puede ir al sur. Y cuando llegan ya a los extremos, producto de las altas temperaturas, estas se desintegran, ¿no? Desintegración eléctrica y generan una especie de catarata de fuegos artificiales. Ustedes tienen pinta de ir a fiestas patronales. ¿Te has dado cuenta que en las fiestas patronales normalmente al concluir, ¿no? Se queman castillos de fuegos artificiales y hasta cataratas de fuegos artificiales multicolores? Ya, imagínate eso a 120 kilómetros, pero de manera natural. Eso se puede observar en los polos, entre septiembre y diciembre. Y su nombre es auroras polares. ¿Y dónde se producen? En la capa llamada termósfera, ¿no? La subcapa ionosfera. ¿Correcto? Ya está. Entonces, dejamos la termósfera, pero antes de dejarla, atravesamos la termopausa. Atraviesa la termopausa y llegas a la exósfera, la esfera que está afuera, ¿no? La esfera exterior. Recuerda que en la exósfera lo que predomina son los gases livianos. ¿Y cuáles son los livianos? El hidrógeno y el helio. Lo livianito. O sea, arriba hidrógeno, helio. Abajo nitrógeno y oxígeno. ¿Ah? La exósfera se va hasta los 64.000 kilómetros. ¿Sí? Y dentro de la exósfera está la magnetosfera. Recuerda que en la magnetosfera hay dos anillos de protón, descubierto por el científico James Van Allen. No, justamente estos anillos le dicen los anillos de Van Allen. Los anillos de Van Allen. Son dos anillos de protones que nos protegen de los rayos cósmicos mortales del Sol. Como son de protones, a la magnetosfera también le dicen, como le dicen, protonosfera. ¿Ya? Ahí está la protonosfera. ¿Correcto? Entonces, si te percatas, nosotros que estamos aquí prácticamente tendríamos que vivir súper tranquilos, ¿no? Porque hay un montón de acontecimientos que confabulan para que nosotros vivamos acá tranquilos, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿queremos vivir, ¿no? adecuadamente, ¿no? ¿Queremos vivir de manera, digamos, buena, ¿no? ¿O no queremos? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Pero tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿no? Para poder vivir adecuadamente en esta zona, ¿sí? Profesor, ¿cómo poner mi granito de arena? No contaminar, pues, ¿no? Estamos hablando de la atmósfera, los gases atmosféricos, ¿no? Entonces, a evitar la utilización, pues, de sustancias por ahí que destruyan a la atmósfera, ¿no? Como el dióxido, el monóxido, el metano, el óxido nitroso, los halones,
los hidroxifluorocarbono, que también es una, digamos, alternativa de los CFC, menos dañinas, pero igual, ¿no? Deterioran a la capa de ozono. Muy bien, entonces ahora vamos viendo ya la práctica de clase. Muy bien, ahora vamos desarrollando ya la práctica de clase de meteorología parte 1, donde hemos analizado pues a la atmósfera, ¿no? Y justamente, mira, tú te estás percatando ahí en la pregunta número 1, ¿no? Es una pregunta que ya ha venido en los exámenes de admisión. Te consultan por una capa de nuestra atmósfera, ¿no? Bueno, clásico, ¿no? Que pregunten en exámenes sobre las capas de la atmósfera terrestre. Entonces, la primera dice, en la termósfera ocurren los siguientes fenómenos. Nubes, lluvias, truenos. Esto de las nubes, la lluvia, los truenos, es de la capa donde vivimos. Es decir, es de la troposfera. Por consiguiente, la número 1, descartado. 1, descartado. 2. Absorción de los rayos ultravioletas. Cuando uno lee en una pregunta de examen de la Universidad Nacional absorción de radiación ultravioleta, tienes que relacionarlo al toque con la capa de ozono. Claro, tú me puedes decir, profesor, pero en la termósfera también hay absorción de radiación ultravioleta. Sí, pero donde se produce la mayor cantidad y donde se utiliza la palabra absorción es en la capa de ozono. Y la capa de ozono se encuentra en la estratosfera. Por consiguiente, 1, 2, descartado. Presencia de mayor humedad atmosférica, es decir, a más de 80 kilómetros de altitud, ¿el agua va a estar en sus 3 estados? Sólido, líquido, gaseoso. No. Esto le pertenece a la troposfera. Desintegración de los meteoros que ingresan a nuestra atmósfera, correcto, porque ahí se encuentra la ionosfera. Formación de las auroras polares, correcto, ¿sí? Porque ahí, debido a estas altas temperaturas, estas partículas que ingresan del espacio exterior, ¿no? Se desintegran y van a formar estas cataratas de fuegos naturales, conocidos como auroras polares. Entonces la clave correcta de la 1, la E de energúmenos. 1 enano, vamos con la 2. ¿Qué dice la 2? La número 2 dice, la interacción de la radiación ultravioleta con el oxígeno de la estratosfera, forma, ¿sí? Estratosfera, radiación ultravioleta, ¿no? ¿Te acuerdas? Radiación ultravioleta y oxígeno, ¿qué van a formar? Van a formar la capa de ozono en la estratosfera, estratosfera. Clave correcta de la 2, la E de ecuánime. La 3, ahí está la 3. En la se observa que conforme aumenta la altitud, la temperatura del aire. A ver, en la ionosfera, conforme aumenta la altitud, la temperatura del aire disminuye. Falso, la temperatura aumenta. En la termósfera, vas ascendiendo, la temperatura va disminuyendo. Falso, aumenta. En la mesósfera, vas ascendiendo, la temperatura va disminuyendo. Correcto. 3 clave casa. 3 clave casa. Recuerda que en la mesósfera la temperatura llega a 110 grados bajo cero. ¿Sí? Entonces uno va ascendiendo en la mesósfera, la temperatura va disminuyendo. Cuadro. 4. En la mesósfera, no te olvides que la mesósfera abarca desde los 50 kilómetros hasta los 80, 85 kilómetros aproximadamente. El ascenso de vapor de agua estratosférico y su mezcla con el polvo residual de los meteoritos conforma el ascenso del vapor de agua estratosférico, claro, ¿no? Algo mínimo, ¿sí? Y su mezcla con el polvo va a formar las nubes nocturnas luminosas, acuérdate, conocido también como nubes noctilucentes. Auroras no, auroras está en la termósfera, la capa de onda está en la estratosfera, de nuevo auroras, mira, nubes nocturnas luminosas, ahí está. 4 dado, 4 dado. Vamos con la 5.
La número 5 dice, en la estratosfera ocurren los siguientes fenómenos. No te olvides que la estratosfera abarca desde los 18 kilómetros hasta los 50 kilómetros aproximadamente. Presencia de mayor humedad, falso, porque la mayor humedad es de la troposfera. Absorción, correcto la 2. No se producen fenómenos meteorológicos, correcto, porque ahí no hay vapor de agua. Formación de auroras, termósfera. Desintegración, termósfera. 2, 3, son ciertas, clave. 2, 3, 2, 3. 2, 3, gas. Bien, por acá entonces la pregunta número 6. Con respecto a la atmósfera, la gravedad terrestre, acuérdate, lo que mejor sabe hacer la gravedad, te retiene. ¿Pero qué te retiene? Los gases atmosféricos pesados, ¿no? No los livianos. ¿Ya? A ver qué dice la dispersar. No, esto es totalmente falso. Te calienta, eso sería la radiación, ¿no? Retener, acá está. Pero dice ligeros. No. La atmósfera, la gravedad, siempre va a ser los gases atmosféricos pesados. Movilizar, eso sería el sol. Retener los gases pesados. Número 6, clave, la E de ecuánime. Número 7. Número 7, el color azul del cielo. ¿Me acuerdas? Eso habíamos estado hablando. ¿Por qué el cielo tiene un color azul? Eso es preferentemente por el vapor de sodio o la sodiosfera que se encuentra en la mesósfera y que absorbe los rayos azules del sol. Vapor de agua, no, es vapor de sodio. Oxígeno, no, vapor de sodio en la mesósfera. Clave 7, casa. 7, casa. 8. Si tenemos en cuenta que la ionosfera es la zona donde la atmósfera está cargada de electricidad, una de sus funciones más importantes es, ¿ya? No olvides que la ionosfera está de 80 hasta los 300 kilómetros aproximadamente. Es parte de la termósfera. Da origen a los vientos, por ahí no hay vientos, pero los vientos son de la troposfera. Permite el retorno de las ondas bien largas de radio y las ondas cortitas de lo que te fascina la televisión. De hecho, 8 la B de Beodo. Claro, influye en la no, controla no. 8 la B de Beodo. Vamos con la 9. En el aire se encuentran gases variables como el dióxido, el vapor de agua. ¿Qué función tienen estos gases? Regular la temperatura ambiental, regulan la temperatura. No permiten que la temperatura cambie de manera radical entre el día y la noche. Elevar la contaminó, deteriorar, absorber energía y regular la temperatura. Claro, 9, cardumen. 9, casa. Vamos con la 10. Si la atmósfera careciera de capa de ozono, bueno, si careciera de capa de ozono, sinceramente nosotros no existiéramos, ¿no? No existiéramos, ¿no? Fuera complicada la existencia de la vida humana, de la vida en general, ¿no? Pero ahí está la capa de ozono, ¿no? Que nos protege, ¿sí? No te olvides que lo estamos deteriorando, pero depende mucho de nosotros cuidar, ¿no? No utilizar ciertas sustancias que ya hemos hablado. Profesor, supongo que a nivel mundial las autoridades han hablado sobre evitar la destrucción de la capa de ozono. Desde el año 1997, ¿no? Se firmó un protocolo, el protocolo de Montreal, firmado en la ciudad de Montreal, Canadá, para evitar la destrucción de la capa de ozono. Evitar el consumo de CFC principalmente. Entonces la 10 es la clave correcta, la B de blasón. 10, la B de blasón. Vamos con la número 11. Ahí está llegando la 11, no te desesperes, contrólate, ¿sí? Ahí entonces tenemos a la pregunta número 11. Llegó. De la troposfera podemos decir que, mira, la capa donde vivimos, la troposfera, es la capa más baja, 1, correcto. Permite el vuelo de aviones, mira lo que dice, mira lo que chequea. Aviones comerciales, lógico. Aviones comerciales sí. Presenta una disminución de temperatura a razón de 6 grados por cada, correcto. En esta capa de ozono está en la estratosfera. Es también denominada capa de calma. ¿Cuál es la capa de calmas? La estratosfera.
¿Qué dice? Son ciertas. 1, 2, 3. ¿Dónde está? Caterva. 11 caterva. Número 2. Uno de los siguientes fenómenos no se produce en la troposfera. En la troposfera nubes, sí. En la troposfera rocío. Profesor, ¿qué es el rocío? El rocío es cuando el agua se condensa en las partes bajas, ya que la temperatura disminuyó un poquito. Lo común es que se condense en las hojas de las plantitas. Escarcha, delgadas capas de hielo, correcto. Ahora no, pues las auroras no son de la troposfera. Las auroras son de la termósfera. 12 dado. Vamos con la 13. Vamos con la 13. ¿Qué dice? Son características de la mesósfera. De 50 a 85, correcto. Profesor, usted ha puesto 80. Son aproximaciones, no te olvides. ¿Sí? Son aproximaciones. Primeros indicios de ionización, cargas eléctricas, correcto. La temperatura desciende a los 83 bajo cero, 83 bajo cero, 100 bajo cero, hasta 110 bajo cero, correcto, si se considera. ¿Hay ausencia total de oxígeno? Correcto, no zona totalmente enrarecida. Su límite constituye la mesopausa, atraviesas la mesopausa y llegas a la termósfera, correcto. 13, ecuánime. 13, ecuánime. Vamos con la 14. Pregunta número 14 dice, de la capa de ozono podemos afirmar. ¿Se ubica en la estratosfera? Sí. ¿Absorbe rayos ultravioleta? Sí. ¿Está compuesta por 3 átomos de oxígeno? Claro, por eso es O3, acuérdate, el símbolo de la capa de ozono. La proliferación de clorofluorcarbonatos, ojo, clorofluorcarbonatos, la unión, está generando su rápida destrucción, correcto. Sin ella la persona, correcto. ¿Son ciertas? Enano. 14, enano. Vamos con la 15. ¿Qué dice la 15? De no existir la ionósfera, nuestro planeta estaría expuesto a las radiaciones gamma. Tiene nada que ver la radiación gamma con la ionósfera. No sería afectado en nada. O sea, tampoco es que la ionósfera nos protege de todo, ¿no? ¿Recibiría mayor radiación solar beneficiosa para los humanos? No, eso es un distractor. ¿Captaría las señales de radio y televisión con mayor? De no existir la ionósfera, ¿nuestro planeta captaría las señales de radio? No. De no existir, no captaría, ¿no? De no existir, correría el riesgo de que caigan meteoros en la superficie y nosotros, chao ser humano. 15, enano. Clave correcta. 15, enano. Vamos con la 16. Hacia los 20.000 y 65.000 kilómetros de distancia de la Tierra se encuentran las órbitas ecuatoriales, algunos anillos, ¿recuerdan los anillos de Van Allen? Ya. Que absorben y reflejan radiaciones. Ya, pues se está refiriendo a los anillos de Van Allen. James Van Allen. Clave la 16, la B de Beodo. Van Allen. ¿Ya? 17. Su calma permite el vuelo de aviones supersónicos. Hace rato hemos hablado de los aviones supersónicos y habíamos dicho que van 18.5, 19 kilómetros de altitud para aprovechar las calmas. ¿Y eso dónde está? Eso no está en la troposfera, ni en la exósfera, ni en la mesósfera. Eso está en la estratosfera. Por ahí van los aviones supersónicos. 17, caza. 17, caza. 18, cuando una persona realiza un viaje ascendente, percibe que la temperatura va disminuyendo. ¿Esto a qué se debe? A que el vapor de agua disminuye. Clave 18, dado. Disminución de vapor de agua. Vamos con la pregunta número 19. Ahí está, llegó al toque, mira. ¿Qué característica no corresponde a la atmósfera? A. Ocurren fenómenos atmosféricos verdaderos. B. Sus capas se encuentran distribuidas según su densidad. Sus capas están distribuidas, según lo que nosotros hemos estudiado, según la variación de su temperatura. 19, B de Bodrios. Porque me está pidiendo la que no corresponde. 20.
¿Qué dice la 20? ¿Son factores importantes? No, un regalito, mira. ¿Sí? La atmósfera existe gracias a, ¿qué hemos estudiado? Número 1, gravedad terrestre. Número 2, radiación solar. O energía solar. Ahí está energía del sol y la gravedad, ¿no? 1, 3, 1, 3, 3, 1. Ahí está. Dice son ciertas. Siempre percátate, que diga son ciertas. Porque a veces ya sabes, dice son falsas. 20 dado. Muy bien, chicos. De ahí continuamos. Sigan estudiando.